Muy buenos días otra vez. Vamos a comenzar nuestro tiempo en la palabra. Vamos a ir directamente a ella esta mañana. El título de la siguiente porción de la escritura es Judas Iscariote. Usted y yo hemos estado en los últimos meses estudiando el libro de Mateo y desde que comenzamos hemos tomado versículo por versículo el libro de Mateo y en las últimas semanas hemos estado estudiando lo que son, quiénes fueron y hemos aprendido muchas cosas acerca de los que en un día eran discípulos y al otro día se convirtieron en apóstoles. Estos 12 hombres que anduvieron con Jesús 3 años caminando. Aprendimos muchas cosas acerca de ellos, hemos aprendido mucho. Y el día de hoy vamos a terminar esta sección de la escritura con Judas Iscariote. Judas Iscariote que tiene mucho que enseñarnos el día de hoy. Jesús, cuando usted lo recordará, anduvo en la tierra, mucha gente le seguía. Y aprendimos en Juan 6 que llegó un momento a donde había muchos discípulos y cuando Jesús dice las palabras, tienes que comer mi sangre y tienes que beber mi sangre y comer mi carne, muchos de ellos dijeron, esta palabra es muy dura y dieron marcha atrás. Y aprendimos que 12 hombres fueron seleccionados por Jesús para caminar con él, para ser enviados como representantes del reino. Y estamos a punto de entrar al momento a donde Jesús los va a enviar a empezar a tener una experiencia con la gente, a tener una experiencia de compartir lo que han visto y los ha investido con poder, dice la Escritura, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, y están a punto de ir, pero antes de ir estamos aprendiendo quiénes son estos 12 hombres y queremos aprender un poco más acerca de ellos. Hemos estado viendo cómo cada uno de ellos tiene algo especial. Vamos a ir a Mateo y vamos a retomar lo que hemos estado viendo durante estas últimas semanas. Mateo capítulo 10, vamos a retomar el versículo 1 y vamos a ir hasta el 5. Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 5, si me permite, dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y aprendimos que para el versículo 2, estos hombres dejan de ser discípulos y se convierten en apóstoles. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, eso lo aprendimos la semana pasada, la antepasada, Simón el cananista y Judas Iscariote. Y dejamos a Judas Iscariote en todas las listas que aparecen en la escritura acerca de los apóstoles. Judas Iscariote siempre aparece hasta el final. Así como Simón Pedro aparece siempre primero, Judas Iscariote aparece siempre hasta el final. Judas Iscariote dice, el que también le entregó. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo, si Dios permite, la próxima semana, pero quería tocarlo para que usted se dé cuenta que estamos en la antesala de lo que viene a estos hombres. ¿Y quiénes son estos hombres? Son los hombres que el Señor ha tomado y hemos estado aprendiendo acerca de estos discípulos que se convirtieron en apóstoles. Y hemos visto que algunos de ellos han dado una gran cantidad de información. Por ejemplo, aprendimos de Pedro, que antes de ser Pedro era Simón, que era pescador, que su hermano es Andrés, que era de tal lugar, que su suegra se enfermó, etcétera, etcétera. Y hay cierta cantidad de él y aprendimos de su personalidad, de su carácter, de cómo es que es arrebatado, que es de mecha corta, como siempre que él pregunta, siempre anda detrás de Jesús, siempre aparece en escena, siempre se menciona a Pedro. Pedro parece ser el líder de los demás y ahí está Pedro y aprendimos acerca de él. Y aprendimos acerca de Andrés y hemos aprendido acerca de su carácter y de cómo encajan en el esquema y en el plan de Dios y por qué fueron seleccionados para esta tarea increíble. Y creo que estamos llegando a la conclusión de estos 12 hombres.
de los que podemos aprender, creo que podemos llegar a esta conclusión. 12 hombres que Dios toma y los selecciona, que son hombres comunes y corrientes. Hombres que no tienen nada extraordinario. De hecho, hubo en algún momento donde platicamos que dijimos que Jesús va a la región de Galilea, que era una región a donde no había institutos bíblicos, a donde no había, de hecho decían, ¿cómo? ¿De Galilea puede salir algo bueno? ¿Cómo es que de esa región del país puede venir algo bueno? Es como si dijéramos, ¿cómo de tal lugar del país puede salir algo bueno entre nosotros? Y estos hombres que son de Galilea, que no tienen estudios, son encomendados por el Señor para hacer algo extraordinario, que tú y yo somos partícipes el día de hoy, establecer el reino de Dios y predicar el Evangelio, y así es como nace la iglesia de Dios. Hombres comunes, igual que tú y yo, hombres que Dios tuvo que transformar, hombres que Dios tuvo que moldear, que enseñar, tuvo que estar ahí trabajando con ellos, así como lo está haciendo contigo y conmigo. Y podría decir que estos hombres tuvieron mucho éxito, porque fueron la clave para que el resto de la humanidad llegase a conocer el Evangelio. Y estamos viendo cómo a través del Espíritu Santo estos hombres hicieron lo que se les pidió que hicieran. Y así llegamos a Judas Iscariote. Estaba estudiando y se los comentaba la vez pasada. Hasta donde yo tengo entendido, nadie, bueno, yo por lo menos no conozco a nadie que se llame Judas. Ay, mira, te presento a mi hijo Judas, ¿no? A Judas, a pesar de que su nombre tiene un significado bonito, que es el Señor guía, parece ser que desde Judas el Iscariote, y ahorita vamos a aprender qué es eso del Iscariote, nadie ha tomado ese nombre para enseñar, para ponerle a su hijo. Ese es el personaje que hoy vamos a ver. Parece ser que es un hombre aislado, inadaptado, personifica la catástrofe, es un hombre vil, aparece en el último lugar de la lista y siempre aparece con el comentario de su traición, porque esa será su marca por todos los tiempos. Judas se convirtió en un sinónimo de traición. Hay 40 versículos en el Nuevo Testamento que hablan de Judas. Y esta mañana vamos a ver qué es lo que podemos aprender de este hombre que traiciona a nuestro Señor. He escuchado gente que dice, ay, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se atrevió a hacer tal cosa? ¿Por qué hizo tal cosa? Hoy aprenderemos que Dios tenía esto en sus planes. Porque a Dios no se le sale nada de las manos. Amén. Dios tiene el control de todo. Cada vez que se habla de Judas, se piensa en la traición por el increíble pecado que este hombre cometió. Estaba leyendo un comentario que dice que aún Dante, cuando escribe acerca del infierno, describe que Judas está en lo más profundo, en el nivel más bajo del infierno, donde está el mismo Lucifer, donde ni siquiera se le permite estar en las cavernas con el resto de los condenados. Judas, en la historia de la humanidad, siempre será visto como un personaje vil. Después de que se menciona su muerte en el primer capítulo de Hechos, desaparece de la escritura para nunca más mencionarlo otra vez. Y creo que hay unas lecciones muy importantes que podemos aprender de este hombre. En primer lugar, su nombre. Judas, como lo vimos la semana pasada, parece ser que es un nombre común. Aprendimos que Judas Lebeo Tadeo, en el versículo 3, es otro de los discípulos, otro de los apóstoles, pero no es este Judas, porque aprendimos que había esa distinción, Judas, pero no el Iscariote. Es decir, había otro Judas y parece ser que Judas se deriva de lo que es Judá, que es la tierra del pueblo de Dios. Algunos dicen que la raíz significa Jehová y otros piensan que podría referirse a alguien que es objeto de elogio.
lo que podría ser una paradoja. Imagínate, Judas, alguien que es objeto de elogiarlo, siendo el traidor de nuestro Señor, lo que parece ser una paradoja. Y si significa Jehová guía, nunca hubo uno como este, que más obviamente fue dirigido por Satanás en lugar de ser dirigido por Dios. Si significa digno de elogio, nunca ha vivido uno más indigno de elogio que este Judas. Por lo tanto, es un hombre misterioso, incluso en términos de su nombre. Se dice que su nombre no es solo Judas, sino también Judas Iscariote. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ver qué significa. Básicamente se trata de dos términos. Ish, que significa hombre, y Keriot, que significa ciudad. Era un hombre de la ciudad de Keriot. Entonces, si Judas Iscariote, quien estamos estudiando, significa el hombre de tal ciudad. Es como decir Paco de Amatlán o Chuy de Veracruz. ¿Entiende lo que le digo? Judas Iscariote es el hombre de tal ciudad. Ese es el nombre de este personaje que estamos estudiando. Ahora, eso nos trae cierta información. Si usted recuerda, los 11 discípulos de Jesús eran de cierta región del país. ¿Recuerda de qué región eran? Hemos estado estudiando y eran de la región de Galilea. Este Judas Iscariote era de una ciudad, por cierto, ya muy antigua, una ciudad que aparece incluso desde el libro de Josué. Josué 15:25 nos narra y nos dice Hazor, Hadata, Keriot. Ahí está ese Keriot que es Judas Iscariot. Es esa ciudad que no era otra cosa más que un conjunto de algunas aldeas juntas que después se convirtió en una ciudad. Y de esa región digamos, del sur de Israel es que era Judas Iscariote. Ahora, hay un problema aquí. Y el problema es que nos deja ver la Biblia que Judas Iscariote parece ser que es el único que no es de la misma región de los demás discípulos. Es como decir, los veracruzanos, y espero no ofender a nadie, y los poblanos, ¿verdad? Digo, si usted es de Puebla, qué bueno, gloria a Dios, ¿no? Pero para que usted tenga una idea, es como decir, los discípulos del Señor eran de una región y el único que era diferente, de una región distinta, era este Judas Iscariote. Ahora, la historia nos dice que en el país de Israel hay una división y hay cierta situación en ese país en cuanto a si tú eres del norte y tú eres del sur. Los del norte, los de la región de Galilea, eran como menospreciados, eran como la chusma, eran como aquellos como los que no les tienen mucho aprecio. Y los del otro lado, los del sur, los de donde es Judas, eran personas que se sentían, digámosle, superiores. ¿Alguien es del Distrito Federal? Mi esposa es del Distrito Federal también. Dicen que después del Distrito Federal todo es provincia, ¿no? He escuchado eso. Y ¿cómo le dicen? ¿Chilenos? No, chilenos son defeños, ¿no? Que ahora es la Ciudad de México, ¿no? Ya cambió el nombre, ¿no? O algo así como que estas personas sienten que solamente ellos son los únicos y menosprecian a los demás. Ahora hay un problema porque el resto, los 11 son de Galilea. Y Judas Iscariote es del otro lado. Bueno, me refiero del sur, ¿no? No me refiero a otra cosa, sino es una persona que no encaja con ellos. Tienen una mentalidad diferente. Y tú lees las escrituras y aparece Judas Iscariote en la lista, siempre al final, siempre aislado. Y parece que hay algo con este hombre que no acaba de encajar, porque no entra ni siquiera en el grupo íntimo, porque hemos estudiado la Biblia y hemos visto que el grupo de los discípulos, hay un grupo que son íntimos con Jesús y que Jesús habla con ellos y tiene relación con ellos constantemente, les dice, les da instrucciones y van y vienen. Y hay otro grupo que es un poquito más alejado, pero Judas Iscariote
está en el último grupo y es el último de la lista. Como que no se involucró mucho. Ahora ya aprendimos que este hombre es de cierto lugar de la región de Israel y podemos entender que tal vez haya por ahí alguna situación como aquel que dice, no, pues yo soy de Veracruz, ¿y tú de dónde eres? No, pues yo soy de Puebla o yo soy del DF. Pues hay cierta situación ahí como que no encaja mucho. Algunas personas como que no, tienen cierta, ¿cómo se llama? Prejuicio, ¿sí? Ajá, como que no les gusta mucho trabajar con cierto tipo de personas. Pues fulano de tal es chilango, ¿no? O es, qué sé yo, ¿no? Sí entiende lo que le estoy diciendo. En segundo lugar, nos fijamos en el llamado de Judas Iscariote. Primero, entendemos que su nombre significa que es de cierto lugar y que porque es de cierto lugar no encaja del todo con este grupo de 11 hombres. Ahora, en segundo lugar, nos fijamos en el llamado de Judas Iscariote y como hemos aprendido, los demás tuvieron un llamado. Jesús va caminando por la región de Galilea, se detiene donde están las embarcaciones y le dice a Simón, Simón, deja todo y sígueme. ¿Se acuerda? ¿Y qué hace Simón Pedro? Deja las redes y en el instante le dice, vámonos. Pero a diferencia de Natanael, que está debajo de un árbol, a donde el Señor le dice, yo te vi cuando estabas ahí debajo. A diferencia de estos hombres, no encontramos en la Escritura ningún punto que nos diga que Judas Iscariote fue llamado por el Señor. Simplemente aparece en la Escritura. Ahora, algo que podemos destacar de Judas Iscariote es que en Juan 6:60, cuando el Señor le dice a los demás que lo están siguiendo, tienes que comer mi carne, tienes que beber mi sangre, que significa, tienes que aceptar todo lo que yo soy, y se van, Judas se queda. Porque Judas aparece en la lista de los 12. Él no se va, él se queda. Y ahorita vamos a ver por qué se queda. No sabemos cómo llegó al grupo, no vemos que lo haya llamado el Señor. Sabemos que quería participar porque ahí está. Tal vez se sintió atraído por Jesús, es obvio. Tú te puedes imaginar ver a nuestro Señor caminar por la tierra. Te puedes imaginar por un segundo estos hombres, lo que vivieron, lo que sintieron, lo que vieron. Imagínate, Mateo está sentado en la mesa de los tributos y pasa nuestro Señor Jesús como aprendimos y voltea a verlo y le dice, Leví, sígueme. Y deja todo en el instante y se para y lo sigue. Qué experiencia tan extraordinaria. Y este hombre debió haberse sentido atraído por Jesús. Le siguió, se quedó con él, estuvo con él. Sinceramente no creo que estuviera particularmente atraído por lo espiritual. Creo que se sentía atraído en un nivel egoísta. Y le voy a decir el por qué. Porque él no estaba interesado en el reino por el bien del reino o por causa de Cristo. Estaba interesado en el reino por ver qué es lo que podía obtener a través de eso. Ahorita lo vamos a ver. Motivado por el egoísmo. ¿Alguna vez ha conocido a alguien? No tiene que señalar ni tiene que decir nada. Simplemente piénselo. ¿Alguna vez ha conocido usted a alguien que se ha acercado a Dios con el fin de obtener algo de Dios? ¿O alguna vez usted le ha dicho o le han dicho a usted, tú ve, vas a ver cómo Dios te va a dar algo? Y ahí viene la gente, con una mentalidad diferente, con una mentalidad distinta, porque no viene a adorarle, a exaltarle, a reconocerle, sino viene a ver qué saca. ¿Me está escuchando lo que le digo? A ver qué me da. He escuchado años atrás de gente decir, a mí la alabanza no me gusta mucho. A mí me gusta la palabra, me gusta venir a recibir. O sea, te gusta que recibir, pero no te gusta dar. Y ese hombre parece ser que sus intenciones son egoístas y tiene algo ahí, como una agenda ahí guardada, que no quiere revelar muy bien. Lo vamos a ver en un versículo donde nos va a decir
¿Qué es lo que ese hombre estaba haciendo? Lo que me impresiona es que el Señor Jesús le permite seguir ahí, porque hay un plan. Este hombre optó por seguir a Jesús y por el otro lado, desde la perspectiva de Cristo, fue elegido para seguirle. Y vemos la paradoja, la elección humana y la soberanía divina que tiene la salvación. Nos acercamos a Cristo, elegimos creer en Cristo y sin embargo somos escogidos antes de la fundación del mundo y Él nos permite creer en Él y venir a Él. En otras palabras, Cristo escogió a Judas con el propósito que Él tenía y Judas siguió a Cristo. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿cierto? Porque Dios sabe todo. Y sin embargo, lo permitió. Acompáñenme a Juan 6:70. Juan 6:70, el Señor Jesús ha hablado con los discípulos que lo están siguiendo y después de unas palabras, muchos de ellos volvieron atrás. Jesús se voltea con sus discípulos, estos 12, y les dice, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y Pedro responde esas famosas palabras que cantamos alguna vez en alguna canción que dice, ¿a quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y para el versículo 70, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Jesús, aún a pesar de saber que Judas Iscariote va a cometer lo que va a cometer, le permite venir, le permite seguir. ¿Por qué? Porque hay un plan detrás de todo esto. Por lo tanto, desde el principio sabía. Y sabía no solamente, y por supuesto que sí, porque es Dios, sino porque la Escritura, desde mucho tiempo atrás, ya lo había predicho. El Antiguo Testamento dice en el Salmo 41:9. Hablando acerca de esto, el Salmo 41:9 dice lo siguiente: aún el hombre en mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Alguna vez se han traicionado? ¿Alguna vez alguien en quien tú confiabas te hizo algo que te lastimó? Jesús sabía que Judas iba a hacer lo que iba a hacer y le permitió venir y le permitió acercarse. ¿Y lo sabía porque era Dios? Sí, pero también lo sabía porque la Escritura ya lo había predicho años atrás. Recuerda que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que habría de venir. El Salmo 55, versículo 12. Salmo 55, versículo 12 dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Me acuerdo mucho las palabras de alguien que me decía, que me lo diga alguien que no conozco, pues qué, pues si no lo conozco. Pero cuando me lo dice alguien que me importa, que amo, eso me lastima profundamente. ¿Le ha pasado? Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Mismo salmo, solo que unos versículos más abajo, 20 y 21. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Aquel que prepara todo para traicionar, aquel que está maquinando, aquel que parece algo, pero en realidad en el fondo de su corazón es otra cosa. La traición, la hipocresía. Jesús sabía.
Es más, hay una profecía en Zacarías, que vamos a ir allá, Zacarías es capítulo 11. Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Una profecía interesante. Zacarías 11, versículos 12 y 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Sí entiende de quién estamos hablando? Dice, si les parece bien, denme mi salario, y si no, dejemos el asunto en paz. Dice, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Hicieron negociaciones por 30 piezas de plata, hablando de lo que habría de venir en un futuro. Ya veremos un poco más adelante de qué se trata esto. Traicionado por su propio discípulo por 30 monedas de plata. El Nuevo Testamento registra el cumplimiento del Antiguo Testamento y por lo tanto cuando Jesús escogió a Judas, él sabía que sería el traidor y lo eligió porque ese era el plan. Porque se lo he dicho una y otra vez, amados, todo lo que sucede en la vida de los hijos del Señor son porque el Señor permite que las cosas sucedan de esa forma. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ¿cierto? Lo que Él hace tiene un propósito diferente. Tú de repente estás en una situación y dices, ¿por qué hoy? No sé por qué estoy metido en esto. Sí, pero el Señor tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios tiene el control. Dios sabe. Perdón, pero en un punto muy, muy pequeño es como cuando tus hijos te dicen, ¿y por qué no puedo hacer esto? Ah, porque yo sé, yo soy tu papá, ¿cierto? Pero es que yo quiero, pues si tú quieres, pero yo que soy tu papá, que yo que soy tu mamá, te digo que no, porque yo sé lo que es mejor para ti. Y el Señor sabe que Judas es el traidor. El Señor sabe que Judas ha sido seleccionado para eso. Y cuando lo ve, cuando ese hombre se acerca, el Señor no le dice, no, 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 tú no, tú no, tú no. Lo deja. Juan 17, 12. Él sabe. Y sabe que es para que se cumpla la escritura. Juan 17, 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Judas estaba destinado a que sucediera esto porque así decía en la escritura que tenía que ser. Estuvo condenado siempre, nunca alteró su perdición. No es alguien que haya perdido su salvación, es alguien que nunca la tuvo. Jesús lo eligió porque conocía la escritura, para que se cumpliese la escritura. Ese es el plan. Y es una paradoja porque si ese es el plan, entonces es responsable de Judas. ¿Cómo puede Dios predeterminar esto? Establecer el plan, llevar a cabo las profecías, hacer que Judas sea el responsable, eso es lo que Dios hace. Pues tú podrías pensar y decir, no entiendo, o sea, ¿cómo es que Dios hace esas cosas? Y eso es normal, amados.
porque nuestra mente finita no entiende la mente infinita de Dios. Porque Dios hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Dios toma al faraón en Egipto y lo hace poderoso y lo hace crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Y cuando el faraón es el hombre más poderoso sobre la región de esa tierra, viene un pastor llamado Moisés y le viene abajo todo. Y Romanos dice, Pablo escribe y dice, ¿al faraón acaso no lo levé yo para después bajarlo? ¿Acaso no hizo así con Nabucodonosor? Dios hace lo que Él quiere, con quien Él quiere. No lo entendemos. Él tiene sus formas y sus planes. Lucas, capítulo 22, versículo 21. Lucas 22, 21. Dice así, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Es decir, ya está establecido, va a suceder. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Voy a la traición, voy a ser arrestado, voy a morir. Eso es lo que ya se ha determinado, la traición del hombre. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Ves? Por un lado está determinado que así suceda y por otro lado el responsable Judas. Hechos, capítulo 2, versículo 22 y 23. Pedro se levanta y da el sermón. Y Pedro habla duro en contra de los religiosos de ese momento. Hechos capítulo 2, versículo 22. Se levanta Pedro y dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ojo, 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios sabía, Dios aprobó, Dios dijo, sí, está bien, que le pase todo eso, sí, lo autorizo, sí, porque en este mundo no sucede nada si Dios no lo determina. Dios sabe todo. Cuando se cae la hoja de un árbol, cuando se cae un pajarillo, Dios conoce todo. Y Pedro se levanta y predica y dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Por lo tanto, vemos la providencia soberana de Dios, que le permite a un hombre como Judas, que desea seguir a Jesús, cumplir ese plan divino, el poder de Dios. Ahora, acompáñeme a uno de los últimos momentos de Jesús con sus discípulos en el aposento alto. ¿Se acuerda de esa pintura tan famosa que se llama La Última Cena? ¿La ha visto? Y acompáñeme a Juan 13. La escena es esta. Jesús está ahí en la Última Cena. Y Juan 13, versículo 21, nos narra una parte de la humanidad de Cristo, a donde podemos ver a un Jesús en su carne conmovido. De hecho, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Es decir, le dolió.
Y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Ahora, ¿sabe? Esta parte de la escritura es bien interesante, porque imagínense la escena, están todos en la mesa. Jesús les dice, de cierto os digo que uno de vosotros nos va a entregar. ¿Acaso lees en la escritura que dice, Judas? Versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Como diciendo, ¿Moa? En otra escritura que vamos a leer más adelante dice que le preguntan, Señor, ¿seré yo? ¿Sabes por qué? Porque todos somos malos. Yo no veo ahí que hayan dicho, Judas, oye, ¿qué te pasa, Judas? Yo no veo que nadie haya señalado a Judas. Lo que leo es que todo el mundo empezó ¿quién será? ¿Por qué? Porque ellos tienen una conciencia que los acusa también, ¿cierto? Versículo 23, y uno de sus discípulos, al cual amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Este es Juan. A este pues hizo señas, ¿quién? Simón Pedro, para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Me lo puedo imaginar ahí a un lado. Me lo imagino a Pedro. Queriendo saber si es él. Ahora imagínense. ¿Por qué Pedro quiere saber? Porque su conciencia lo acusa. Yo no veo que digan, Judas, oye, ¿qué te pasa? Yo veo que cada uno de ellos se pone nervioso y empieza a dudar. ¿Por qué? Porque su conciencia los acusa. ¿Seré yo? Versículo 25, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y ahorita vamos a Mateo 26. Mateo 26, versículos 21 y 22. ¿Se acuerdan que les he dicho que los evangelios se ven desde diferente perspectiva? Juan tiene una perspectiva y lo narra de una forma, y Mateo lo está viendo de otra forma. Mismo lugar, misma situación, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos, gracias, en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? No tenían razón para sospechar de Judas, tenían razón para sospechar de ellos mismos. Y no es que Judas fuera bueno, es que todos eran malos. Ahora, escuche lo que le digo, cuando estoy diciendo que eran malos, estoy hablando de una condición humana. No estoy diciendo que sean unos vil pecadores, ellos que andan pecando todo el tiempo. No, estoy hablando de la condición humana, la que nos arrastra al pecado, con la que batallamos todos los días, todos. Judas era un hipócrita fantástico. Era tan bueno que le dieron el dinero. Judas era el encargado de las compras. Judas traía el dinero. Judas traía la lana. Ahora, ¿usted le da el dinero a un hipócrita? No si sabes que es hipócrita. No si sabes que es falso. Si sabes que es falso y de doble ánimo, dices, no, a todos menos a este. Pero si no sabes que es hipócrita, si no sabes que es falso, le dices, pues encárgate de la lana, ¿no? Tú haz las compras. Bueno, y aquel trae el dinero. ¿Qué más confianza? Debió haber sido
un hombre vil, miserable para hacer esto, entregar a Cristo. Pero ojo, no te dejes llevar por las apariencias, porque en el peor de los casos, ¿cuál de ellos era mejor? Mateo extorsionaba, robaba, aceptaba soborno. Simón el celote era un asesino. O sea, ahí en ese grupo no había uno que pudiera decir, yo soy mejor. Todos somos malos. Difícil. Judas en la escritura una sola vez dice algo. De ahí en fuera no encuentras otra escritura donde diga algo. Y la única vez que Judas dice algo es para quejarse que han derramado un perfume muy caro y dice, ese dinero se lo hubiéramos dado mejor a los pobres. La única vez en que Judas habla. Ahora, Judas estuvo expuesto a los mismos sermones, a la misma enseñanza que todos los demás. Y pudo haber llegado a ser un Juan o un Pedro, pero no era así. No estaba dispuesto, era la misma materia prima. No era más que cualquier otro de ellos. Sin embargo, el mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. El mismo sol, mientras que unos hombres son fundidos y moldeados, este está siendo endurecido. Seguramente era un judío devoto, celoso, patriota, no quería que los romanos gobernaran. Por el trasfondo que él trae, algunos comentaristas fuera de la Biblia, algunos comentaristas dicen que pudo haber llegado con Simón el celote, él y Judas Iscariote pudieron haber llegado al mismo tiempo, pero solo es un comentario, no está en la escritura. Judas cree que Jesús es el Mesías como los demás, escucha que se va a establecer el reino, cree en su corazón que ese reino va a ser terrenal y está esperando como los demás que eso suceda pronto y que el gobierno romano sea derrocado y que Israel tenga otra vez los días de gloria y de prosperidad. Judas está esperando eso. Y mientras espera, ve a los enfermos sanar, ve a los ciegos ver, ve a los mudos hablar, a los cojos andar, a los muertos resucitar, escucha las lecciones de Jesús acerca de lo que es el orgullo, del dinero, de la codicia, y mientras los demás van siendo transformados en su corazón, Judas no parece ser transformado, se mantiene en su engaño. Jesús sabía quién era. Vamos de regreso a Juan 13, 26. Juan 13, 26, respondió Jesús. Cuando le preguntan, ¿seré yo, Señor? Jesús responde y dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, estaba leyendo un comentario que me resultó muy interesante, porque parece ser que en el Oriente, cuando invitas a alguien a casa para comer, para cenar, la costumbre era mojar un pan en un preparado especial y ofrecérselo al invitado como lugar de honor, como tú eres el invitado especial. Y entonces te daban eso y te decían, mira, prueba. Como cuando alguien te invita a comer a casa y te dice, por favor, sí, has ido a comer a algún lugar y te pasan los platos, ¿no? Tome usted, por favor. No, por favor, es tú eres el invitado. Uy, no, ¿cómo va a ser? Tú, por favor, primero. Entonces Jesús moja el pan y se lo da a Judas. Y dicen que este evento de mojar el pan y dárselo a Judas primero como indicador de que él va a ser, y en segunda, ese es honrándote, dándote lugar. Y dicen algunos comentaristas, eso que Jesús hace es amar a Judas. El Señor nos manda amar a nuestros enemigos, ¿cierto? No aborrecerlos,
amar a nuestros enemigos. Le está mostrando su amor. Vamos a cerrarlo. Tercer punto, su progreso hacia la traición. Vamos a ver cómo se va enfilando todo. Judas tiene la esperanza de que en cualquier momento lo que él ha escuchado de Jesús, de que Jesús va a establecer el reino, esto se lleve a cabo. ¿Se acuerdan cuando en alguna ocasión Jesús le da de comer a la gente y la gente emocionada dicen, vamos a hacerlo rey? Y Jesús dice, no es el momento, y se escabulle entre ellos y se va. La gente quería coronarlo rey por lo que veía. Veía a los enfermos sanar, veía que daba alimento, decían, ese es el rey. Y ellos tenían la esperanza de que ese Mesías fuese el que derrocara al gobierno romano. Y Judas tiene esa expectativa. Cuando Jesús entra en Jerusalén y le gritan, Hosana al hijo de David, y ponen palmas a sus pies, me puedo imaginar a Judas pensando, este es el día. Este es el escenario perfecto para derrocar al gobierno. Este es el día, porque no hay otro escenario mejor que este. Estamos en la ciudad, está la gente, aquí es a donde debe manifestarse. Jesús se baja del burro, del pollino, y da el discurso y dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Y Judas entiende y dice, no va a ser como yo pienso. Escuche lo que le voy a decir. Literalmente Judas, al darse cuenta que Jesús no tiene las intenciones que él ha creído de derrocar el gobierno, Judas empieza a planear, porque Judas es codicioso, Judas quiere lana, ¿ok? Acompáñame a Juan 12:3. Judas es codicioso, Judas tiene una agenda oculta. Allá en Juan 12:3, en este incidente que les narraba hace un momento, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. ¿Dice de cuánto? No, dice de mucho precio. Dice, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Parece ser que Judas empieza a sentir un odio hacia Jesús porque no le parece que lo hayan homenajeado, no le parece que le hayan hecho esto. Hay algunos que dicen que pudo haber exagerado el valor del perfume porque 300 denarios era como 300 días de trabajo, casi un año de salario por el valor del perfume. No sabemos cuánto, solamente dice que era de mucho valor. Juan 12:6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, él traía la lana, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Se hizo ladrón ahí? No, ya era ladrón. Este dijo, ¿por qué desperdiciaron eso? Pudimos dárselo a los pobres, ¿no es cierto? Ese lo que quería es que esa lana entrara en la bolsa para que él también pudiera sustraer. Estaba robando todo el tiempo. ¿Puedes imaginar qué clase de tipo era? No tenía ningún amor por ellos, era materialista. Por eso escuché hace algún tiempo decir a un hombre que dice, yo soy el único que me ha atrevido a hablar bien de Judas Iscariote. Y yo decía, yo no creo que se pueda decir algo bueno de Judas Iscariote. Cuando Jesús le dijo, uno de ustedes es el diablo, refiriéndose a él, y en otra ocasión, más adelante lo vamos a leer en un minuto, cuando dice que el diablo mismo entró en Judas. O sea, horrible. Cuando ocurre este incidente,
Acto seguido, Judas desaparece de escena, se entrevista con los sacerdotes, se pone de acuerdo con ellos para entregar a Jesús y empieza a tramar, a ver la oportunidad de ver cuándo lo va a poder entregar. Ay, amados, lo mismo puede suceder con cualquier hombre. O bien entronas a Jesús y le das el lugar que merece, o bien lo entregas y lo rechazas, lo traicionas. O eres como María o eres como Judas, o viertes amor hacia él o lo vendes por cualquier precio. Juan 13:10. Judas ha comenzado el plan para entregarle, pero sigue jugando el plan de hipócrita. Juan 13:10, Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose a Judas. Versículo 18 de ese mismo capítulo. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Eso lo leímos en el Salmo. Versículo siguiente. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Otra vez Jesús demostrando a través de señales quién es Él. Lo hemos aprendido a través de todo Mateo. Las señales, los milagros que Jesús hacía, los hacía para que la gente supiera que Él es Dios. Y aquí lo acaba de decir. Desde ahora os digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Les está diciendo, alguien me va a traicionar. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Otra vez, leemos el 24 al 26. A este pues hizo señales Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel que le había, de quien hablaba. Él entonces, recostando cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Ahora, ojo, respondiendo Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Lo dijo a todos? No. Lo dijo y se lo dijo, parece ser, que a Juan. ¿Por qué? Porque en el versículo 27 dice: y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Es decir, cuando Pedro le dice a Juan: oye, pregúntale quién es, y Juan le pregunta: Señor, ¿quién es? Jesús le dice: a Juan, parece ser, al que le dé yo el pan mojado, este es. Porque cuando le dice lo que tienes que hacer, hazlo, los demás dicen: pues ha de ir a comprar pan. Algo que de repente leemos y no entendemos, no sabemos. Parece ser que el único que sabía o que había escuchado que el que iba a traicionarlo era Judas, era Juan. Desde entonces, Judas está buscando entregarle. Mateo 26:16. Mateo 26:16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Marcos 14:11. Lo voy a llevar de un lugar a otro. Marcos 14:11. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Está Judas hablando con los sacerdotes y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Lucas 22:6. Ahora sí, andamos de un lugar para otro. Vamos y venimos, vamos y venimos. Hay que desempolvar las Biblias.
Lucas 22:6, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Quería hacerlo de una manera disimulada, que no se dieran cuenta, por eso fue en la noche. Y por 30 monedas de plata iba a señalar a Jesús en un lugar secreto, en un lugar tranquilo, en la oscuridad. Y tenía que haber una señal. Por eso es el beso. ¿Te ha preguntado por qué es el beso? Porque lo iba a entregar en un lugar oscuro, en la noche. Iban a llegar y le dijeron, ¿y cómo vamos a saber quién es? Ah, al que yo le dé el beso, ese es. Por eso es el beso. Que un lugar oscuro. Juan 18, versículo 2. Juan 18:2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Esto me encanta. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Me encanta porque Jesús sabe que vienen y para proteger a los demás se adelanta y les dice, ¿a quién buscan? Hay otra parte en la escritura que dice que ¡pum! Suelo, se cayeron cuando él dice, yo soy, ¡pum! Se caen todos. Así que para demostrar quién era Jesús, para señalar más bien, en el corazón diabólico de Judas, ideó que a través de un beso lo iba a señalar. Se ha escuchado del beso de Judas, ¿no? El beso de la traición. Mateo 26:49 es otra perspectiva de lo mismo que está sucediendo. Mateo 26:49 y 50. Dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. Lo saluda como si nada, hipócrita. Salve maestro, y le besó. Ahora, en el lenguaje original, en el griego, dice que le besó repetidamente. O sea, no solamente fue un beso, tal vez fueron dos en ambas mejillas. No, no me puedo imaginar el corazón del Señor, porque puedes entender cómo soporta el odio de los sacerdotes, el ruido de la multitud, la cobardía de Pilato, la brutalidad de los soldados, hasta la negación de Pedro, pero la hipocresía. Salve maestro, y le da un beso. En el versículo 50, el siguiente, y Jesús le dijo, desgraciado, traicionero. ¿No, verdad? Mal amigo. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Y me encanta porque cada vez que Dios te pregunta algo, es para que tú te des cuenta de dónde estás, de lo que estás haciendo. No es que no sepa. Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? No es para saber, ¿dónde te metiste, Adán? No, es para que se dé cuenta Adán de dónde está. ¿A qué vienes? ¿Qué has hecho? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Le dijo, amigo, siempre amoroso. Wow. Entregado por un hombre guiado por la codicia. ¿Crees que Judas es el único traicionero? No, tienes que leer el Antiguo Testamento. Ezequiel, Amós, gente traicionando a Dios siempre.
por pan, por dinero, por muchas cosas. Proverbios 10:7 dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Pobre Judas, al vender a Jesús, vendió su alma y compró el infierno, dice un escritor. Pero hasta que lo hizo, se dio cuenta de lo que había hecho. Porque Mateo 27:3, ya vamos a acabar. Mateo 27:3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahora, esta palabra arrepentido aquí no es el arrepentimiento del que nosotros hemos estudiado, de cambiar tu vida. Ese arrepentimiento al que se refiere aquí es sentir cierto remordimiento, pero no más allá de eso. Es sentirse mal, pero no más allá. ¿Has vivido eso? Ay, creo que la regué, pero no cambias, sigues haciendo lo mismo. Verdadero arrepentimiento es cambiar lo que has hecho, no hacerlo nunca más. Un hombre espiritual va a Dios y le pide perdón y cambia. Sin embargo, un materialista, este hombre terrenal, se ocupa de los problemas de forma terrenal y en lugar de ir a Dios con la necesidad para llenarse espiritualmente, regresa a los jefes de los sacerdotes en un nivel físico, les arroja el dinero de nuevo, pensando que este acto físico de devolver el dinero podría aliviar la convicción espiritual. Sin embargo, Hechos 1:18 narra lo que le pasa a este hombre. Judas se ahorcó. Y parece ser que donde se ahorcó, dicen algunos comentaristas, que ni eso pudo haber hecho bien, el nudo no lo hizo bien, o la rama se rompió. La cosa es que se rompe, dice aquí en Hechos 1:18, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Judas se comete suicidio, se ahorca, se rompe la rama o el nudo no aguanta y se cae al precipicio, se revienta la cabeza y se parte por mitad. Una muerte espantosa, espantosa. Algo que podemos aprender de ese hombre. A no ser hipócritas. Este hombre convivió con Jesús, se sentó en su presencia, como hay personas que se sientan en las iglesias, como hay personas que conviven con cristianos que habitan en la presencia de Cristo, que tienen a Cristo y gente que convive con ellos y gente que viene a la iglesia y gente que está ahí, pero que por dentro está siendo hipócrita. Que parece ser que es una cosa, pero realmente es otra. Una doble vida, un doble sentido. Puedo aparentar, traer mi Biblia, venir a la iglesia, orar muy bonito. Hermano, ¿cómo estás? Cantar, congregarme y llevar una doble vida. Amados, con Dios no se juega. Mateo 26:24 es la última escritura. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Jesús dice, yo voy. A eso he venido, eso es lo que está escrito de mí, yo lo voy. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera
a ese hombre no haber nacido. Y esa es la forma en que será para las personas que rechazan a Cristo. No vendamos a Cristo. Cuando me refiero a vendamos es rechazarlo, traicionarlo, por ninguna cantidad, amados. Que Dios, en su gran misericordia, nos enseña a obedecerle, a amarle, a vivir para Él, siendo personas fieles. Amén. Que así sea. Incline su rostro y oremos. Señor, te damos tantas gracias esta tarde por tu palabra. Te agradezco, Señor, que me permitas estudiar tu palabra, compartirla con mis hermanos. Señor, a la luz de tu palabra nos damos cuenta que todo hombre tiene que entregarse, Señor, a ti con un corazón dispuesto a obedecerte, a seguir tus mandamientos, tus preceptos. Nosotros solos no podemos. No está en nosotros, Señor, la naturaleza caída, Señor, que hay en cada uno de nosotros, Señor. Tiene una batalla, Señor, hay una batalla constante. Señor, guíanos en tu palabra, ayúdanos. Trae esa libertad a nuestra vida, Señor. Trae a nuestro corazón un convencimiento profundo, real, Señor. Confróntanos, déjanos entender, déjanos ver. Ayúdanos, Señor. Te pido por mis hermanos que están batallando, que están, Señor, llevando dobles vidas, Señor. Confróntalos y habla sus vidas profundamente, Señor, y que tu palabra quede grabada en sus corazones, en tierra fértil, Señor, que produzca fruto de obediencia, Señor. Aquellos que están batallando, Señor, con pecados ocultos, Señor, ayúdales. Aquellos que están batallando con su forma de hablar, Señor. Aquellos que mienten, aquellos que engañan, aquellos, Señor, ayúdales, Señor. Ayúdanos a no ser hipócritas. A ser sinceros, obedientes, íntegros. A nuestros jóvenes, Señor, a nuestros hijos. Te lo pedimos en Cristo Jesús.